La invasión de África por Escipión cambió por completo el panorama estratégico. Roma ya no estaba a la defensiva, era la agresora. Escipión realizó una brillante maniobra diplomática. Se alió con el rey númida Masinisa, un magistral comandante de caballería que se había rebelado contra Cartago. Obligado a abandonar Italia tras 15 años, Aníbal regresó para defender su patria. El peso de un imperio recaía sobre sus hombros, pero el ejército que Aníbal comandaba no era el mismo que tenía en Italia. Aunque contaba con sus veteranos, la mayoría eran reclutas recién reclutados e inexpertos. En contraste, Escipión comandaba una infantería romana veterana, curtida por las campañas en Iberia. La batalla decisiva de la Segunda Guerra Púnica estaba programada para librarse en una llanura cerca de Sama. Antes de la batalla, dos de los más grandes generales de la historia se encontraron cara a cara, por primera y última vez. Pero para Escipión y Roma era demasiado tarde para la paz. Querían la victoria total. Aníbal inició la batalla desatando a sus 80 elefantes de guerra, con la esperanza de destrozar la formación romana. Pero Escipión lo había previsto. En lugar de una línea sólida, había dispuesto sus manípulos en columnas, creando carriles abiertos a través de su formación. Con los elefantes neutralizados, Escipión desató su arma más poderosa. Su nuevo aliado, la caballería númida de Masinisa, le proporcionó una ventaja abrumadora en caballería, la misma arma que siempre había sido de Aníbal. Ahora la infantería de ambos bandos tenía que decidir el destino de la batalla. Los veteranos de Aníbal de la campaña italiana lucharon con inmensa valentía y causaron muchas dificultades a los romanos. Cuando la batalla estaba en juego, la caballería romana númida regresó y cargó contra la retaguardia de la formación de Aníbal. Este fue el golpe final. Atacado por ambos lados, el ejército de Aníbal se desintegró. Fue la primera y última derrota decisiva en la legendaria carrera militar de Aníbal. La derrota en Sama puso fin a la Segunda Guerra Púnica y a la posición de Cartago como gran potencia. Roma impuso unas condiciones de paz brutalmente duras, la paz cartaginesa. Perdieron todo su territorio, entregaron su flota, pagaron una indemnización exorbitante y se les prohibió declarar la guerra sin permiso romano. En el medio siglo posterior a Sama, aunque encadenada, Cartago mostró una increíble vitalidad económica. Centrándose en la agricultura y el comercio, se recuperó con una velocidad asombrosa. Sin embargo, esta misma recuperación se convirtió en una amenaza para muchos romanos, en particular para Marco Porcio Catón, veterano de la Segunda Guerra Mundial. Tras una visita diplomática, quedó impactado por la prosperidad de la ciudad. Creía que, mientras Cartago existiera, seguiría siendo un peligro potencial. El pretexto que Roma necesitaba finalmente llegó de su leal aliado, el rey Masinisa de Numidia. Este invadió y asaltó continuamente el territorio cartaginés. Obligada por el tratado, Cartago solo pudo enviar súplicas desesperadas a Roma, que fueron ignoradas sistemáticamente. Finalmente, en el 149 a.C., incapaz de soportar más, Cartago hizo exactamente lo que Roma esperaba. Reunió un ejército para luchar contra Masinisa. Este acto, aunque de legítima defensa, constituyó una violación técnica del tratado. Este era el casus belli que la facción belicista de Catón esperaba. Roma declaró la guerra, pero no fue una guerra de necesidad militar. Fue una guerra de aniquilación, una decisión calculada para borrar a un rival de la historia. Inicialmente, los cartagineses, al ver la desesperanza de su situación, intentaron rendirse. Aceptaron todas las demandas iniciales de Roma. Pero una vez que Cartago entregó sus armas y rehenes, los romanos presentaron su última y más cruel demanda. Para una civilización marinera, esta demanda era una sentencia de muerte. Ante la aniquilación, decidieron luchar hasta el final. Los cartagineses convirtieron su ciudad en una gigantesca fortaleza. Las mujeres incluso se cortaban el pelo para fabricar cuerdas de catapulta. El asedio duró 3 años. Los cartagineses resistieron con una valentía desesperada. Finalmente, en la primavera del 146 a.C., bajo el comando de Escipión Emiliano, los romanos abrieron una brecha en las últimas defensas. Lo que siguió fue uno de los capítulos más oscuros de la historia romana. La lucha se prolongó calle por calle, casa por casa, durante 6 días y 6 noches. Los soldados romanos llevaron a cabo una masacre sistemática. La ciudad, antes la llamada joya del Mediterráneo, fue saqueada, incendiada y completamente arrasada. Los últimos 50.000 sobrevivientes se rindieron y fueron vendidos como esclavos. Se dice que Escipión lloró la destrucción de un gran rival contemplando el destino de todos los imperios, incluido el de Roma. Borraron a Cartago y su civilización de los mapas y la memoria de la humanidad. La destrucción de Cartago marcó el fin de una era. Roma se convirtió en la dueña absoluta del Mediterráneo. Pero la mayor ironía es que la mayor victoria de la República fue precisamente la que condujo a su caída.
La explosión de la esclavitud y el latifundio destruyó a la clase de los pequeños agricultores, la columna vertebral del ejército. Estas tensiones sociales condujeron a un siglo de guerra civil y eventualmente a la caída de la misma república que había construido el imperio. La guerra había dejado profundas cicatrices no solo en Cartago, sino también en la propia Roma. La victoria le había proporcionado a Roma una riqueza inimaginable: torrentes de plata, grano, esclavos y territorio. Sin embargo, esta repentina abundancia era veneno. El botín de la conquista fluyó en manos de la élite, ampliando la brecha entre ricos y pobres. Grandes latifundios consumieron el campo, mientras que los pesanos desposeídos se aglomeraban en Roma, engrosando las masas urbanas inquietas. Durante siglos, Roma se había emprogullecido de la resiliencia de sus soldados agricultores, la milicia ciudadana que había luchado y sufrido por la República. Ahora comenzaba su extinción. La destrucción de Cartago también envió una señal al Mediterráneo en general. La resistencia contra Roma era inútil. Ciudades desde Grecia hasta Hispania comprendieron que ningún rival se salvaría. Al mismo tiempo, el espectáculo de la aniquilación total atormentaba la imaginación romana. Para algunos fue una advertencia, para otros, una lección sobre la brutal aritmética del poder. La frase «Cartago debe ser destruida» se convirtió en una máxima sombría, que resonó en la política romana mucho después de la desaparición de la ciudad. En las décadas siguientes surgieron nuevas figuras, reformistas como los Gracos, generales ambiciosos como Mario y Sila, y finalmente hombres como Pompeyo y César. Heredaron una república más fuerte en el exterior pero más débil en el interior, más rica en imperio pero más pobre en virtud cívica. Las guerras púnicas habían dado a Roma la supremacía, pero también habían sembrado las semillas de su propia transformación. La república que una vez luchaba por sobrevivir, ahora era un imperio, y los imperios, por naturaleza, tienen un precio. El conflicto de 118 años entre Roma y Cartago moldeó el mundo occidental. Es una historia de adaptación, de brutalidad y del precio del imperio. Un legado a la vez glorioso y trágico, cuyos ecos aún resuenan hoy, y en las ruinas de Cartago, bajo las arenas de Túnez, esos ecos aún susurran. El recuerdo de una ciudad que desafió a Roma y la advertencia de que todo imperio lleva en sí mismo las semillas de su propia destrucción. Y más allá de la historia militar, el eco cultural también sobrevivió. El nombre de Cartago siguió vivo en la literatura, en los discursos políticos y en la memoria colectiva. Los romanos utilizaron su destrucción como ejemplo, como mito fundacional de una nueva era de hegemonía. Para generaciones posteriores, Cartago se convirtió en un símbolo doble, del poder romano absoluto y del destino inevitable que espera a quienes desafían a una superpotencia. La arena donde se alzaba la ciudad terminó siendo cultivada de nuevo, pero bajo Roma, sin voz propia. Así la tragedia de Cartago es también la advertencia eterna de que ninguna civilización, por brillante que sea, está a salvo de la rueda inexorable de la historia.